Resumen de Germán y Dorothea Johann Wolfgang von Goethe. La historia se abre en un pequeño pueblo alemán, tranquilo y ordenado, donde la vida cotidiana transcurre entre el trabajo, la familia y las costumbres heredadas. Este equilibrio aparente se ve alterado por un acontecimiento que sacude a toda la región, el paso constante de refugiados que huyen de los estragos de la guerra y de los conflictos políticos que han desestabilizado sus hogares. Carretas cargadas de muebles pobres, mujeres exhaustas, ancianos silenciosos y niños asustados atraviesan los caminos, despertando compasión, temor y discusiones entre los habitantes del lugar. En una posada cercana al camino principal viven Germán y sus padres. El padre, hombre práctico y severo, observa el desfile de los desplazados con recelo. Le preocupa el orden, la seguridad del negocio y la estabilidad económica que tanto esfuerzo le ha costado construir. Para él, la llegada de forasteros representa desorden y amenaza. La madre, más sensible y reflexiva, contempla la escena con compasión. Aunque también teme las consecuencias de la guerra, siente que no se puede cerrar el corazón ante el sufrimiento ajeno. Germán, el hijo único del matrimonio, es un joven trabajador, reservado y de carácter bondadoso. A diferencia de su padre, no puede apartar la mirada del drama que se despliega ante sus ojos. La imagen de los refugiados despierta en él una inquietud profunda, una mezcla de tristeza, empatía y deseo de ayudar. No encuentra palabras para expresar lo que siente, pero su ánimo se ve claramente afectado. Mientras continúa con sus labores diarias, su pensamiento regresa una y otra vez a las figuras cansadas que avanzan por el camino. Durante una conversación familiar, el padre expresa con firmeza su rechazo a involucrarse con los refugiados. Argumenta que cada uno debe cuidar lo suyo y que la caridad mal entendida trae problemas. La madre escucha en silencio y luego responde con suavidad, recordando que la prosperidad no tiene sentido si se olvida la humanidad. Germán permanece callado, dividido entre el respeto que siente por su padre y la voz interior que le pide actuar. La madre, percibiendo el conflicto interno de su hijo, decide intervenir de forma discreta. Sugiere que Germán lleve ayuda a los refugiados, ropa, comida y algunos objetos útiles que ya no se necesitan en la posada. Presenta la idea como una acción prudente y necesaria, más que como un gesto impulsivo. El padre, aunque reticente, acepta a regañadientes, convencido de que así se aliviará la conciencia familiar sin comprometer demasiado la estabilidad del hogar. Germán se prepara para el encargo con una seriedad que revela la importancia que tiene para él. Carga la carreta con cuidado, seleccionando cada objeto como si se tratara de algo valioso. Al partir, siente que no solo cumple una tarea doméstica, sino que se adentra en una experiencia que puede marcar su vida. El camino, habitualmente familiar, adquiere un tono distinto, cargado de expectativa y de una emoción difícil de definir. Al alcanzar al grupo de refugiados, Germán se enfrenta de manera directa a la miseria que hasta entonces había observado desde lejos. Las personas lo reciben con gratitud contenida, acostumbradas a la indiferencia más que a la ayuda. Entre ellas destaca una joven llamada Dorothea, cuya dignidad y fortaleza contrastan con la dureza de su situación. Ella se mueve con decisión, cuidando de los demás, organizando lo poco que tienen y ofreciendo palabras de consuelo. Germán queda profundamente impresionado por Dorothea. No se trata solo de su apariencia, sino de su carácter firme, su serenidad y su capacidad para sostener a otros aun cuando ella misma ha perdido casi todo. Aunque intercambian pocas palabras, el encuentro deja una huella clara en el ánimo del joven. Por primera vez, Germán siente que su vida tranquila y previsible se ha visto tocada por algo más grande, una llamada silenciosa hacia la responsabilidad, el amor y el compromiso humano. La seguridad del mundo burgués frente al caos de la guerra, la prudencia frente a la compasión, y la transformación interior que comienza a gestarse en Germán a partir del contacto con Dorothea y con el sufrimiento de los desplazados. En el interior del hogar de Germán, donde la calma cotidiana se ve atravesada por discusiones que reflejan el impacto de los acontecimientos externos. La posada,
habitualmente lugar de orden y previsibilidad, se convierte en escenario de un debate profundo sobre el deber, la prudencia y la responsabilidad moral frente al sufrimiento ajeno. Los refugiados que cruzan el camino ya no son solo figuras lejanas, sino un tema que divide opiniones y pone en evidencia las diferencias de carácter dentro de la familia. El padre de Germán expresa con claridad su postura. Para él, la prioridad es proteger lo que ha construido con esfuerzo, el negocio, la reputación y la estabilidad económica. Considera que la guerra y sus consecuencias pertenecen a un mundo peligroso del cual conviene mantenerse al margen. Desde su punto de vista, ayudar a los refugiados puede abrir la puerta al caos, al abuso y a la pérdida de control. Su discurso se apoya en la experiencia y en una visión práctica de la vida, donde cada acción debe tener un beneficio claro y medible. La madre adopta una posición distinta. Sin alzar la voz ni confrontar de manera directa, introduce argumentos basados en la compasión y en la conciencia moral. Recuerda que la fortuna puede cambiar de un momento a otro y que nadie está a salvo de la desgracia. Para ella, cerrar el corazón ante quienes han perdido todo equivale a renunciar a la propia humanidad. Su tono sereno no oculta la firmeza de sus convicciones, y sus palabras logran sembrar duda incluso en la seguridad del padre. Germán escucha en silencio. La discusión lo afecta más de lo que está dispuesto a admitir. Se siente dividido entre la autoridad paterna y la sensibilidad materna, entre la obediencia y un impulso interior que le exige actuar. Aunque no interviene directamente en el debate, su inquietud resulta evidente. La imagen de los refugiados y, en especial, la de Dorotea, permanece viva en su pensamiento, como una pregunta sin respuesta. La madre, consciente del conflicto que atraviesa su hijo, propone una solución intermedia. Sugiere que Germán lleve ayuda concreta a los refugiados, ropa, alimentos y algunos utensilios que ya no son indispensables en la posada. Presenta la iniciativa como un acto mesurado, que no compromete la seguridad familiar y que permite aliviar necesidades urgentes. El padre acepta con reservas, más por deseo de cerrar la discusión que por auténtica convicción. Encargado de la misión, Germán se prepara con dedicación. Selecciona los objetos con cuidado, como si cada uno representara algo más que una simple donación. En su actitud se percibe un respeto profundo por quienes recibirán la ayuda. La carreta cargada se convierte en símbolo de un primer paso hacia el mundo exterior, un espacio donde las certezas del hogar ya no bastan para explicar la realidad. Durante el trayecto, Germán reflexiona sobre lo que ha oído y visto. El paisaje familiar adquiere un tono distinto, marcado por la presencia de personas que avanzan sin rumbo fijo. Al encontrarse con los refugiados, el contraste entre su vida estable y la fragilidad de los demás se vuelve ineludible. Germán entrega los bienes con timidez, observando las reacciones, los gestos de gratitud y el cansancio acumulado en cada rostro. Es en este contexto donde vuelve a destacar Dorotea. Germán la reconoce de inmediato por su actitud firme y su disposición a ayudar a otros antes de pensar en sí misma. Ella recibe los objetos con dignidad, agradeciendo sin exageración y organizando la distribución de forma justa. Su conducta confirma la impresión inicial del joven: Dorotea no es solo una refugiada más, sino una mujer de carácter sólido, capaz de sostener a los demás en medio de la adversidad. El intercambio entre ambos es breve, aunque significativo. Germán percibe en Dorotea una serenidad que no nace de la comodidad, sino de una voluntad entrenada en la dificultad. Este encuentro refuerza en él una sensación nueva, mezcla de admiración y respeto, que comienza a transformar su manera de ver el mundo. Germán regresa al hogar. Aunque exteriormente todo parece igual, su interior ha cambiado. La misión encomendada por sus padres se ha convertido en una experiencia reveladora. Germán comprende que la vida no puede reducirse a la protección de lo propio y que el contacto con el sufrimiento ajeno despierta preguntas que ya no pueden ignorarse. El camino que ha iniciado promete conducirlo hacia decisiones que pondrán a prueba sus valores y su lugar dentro de la familia.
La figura de Dorotea y en la transformación silenciosa comienza a operar en Germán tras los encuentros iniciales. De regreso en la posada, el joven intenta retomar su rutina, aunque su atención se dispersa con facilidad. Cada gesto cotidiano parece perder peso frente a la imagen persistente de la joven refugiada, cuya serenidad y determinación contrastan con la seguridad cómoda de su propio hogar. Germán no experimenta una pasión impetuosa, sino una reflexión constante que lo lleva a observar la vida con una mirada nueva. La madre de Germán percibe este cambio con sensibilidad. Acostumbrada a leer los estados de ánimo de su hijo, advierte que algo esencial se ha despertado en él. Durante una conversación íntima, lo invita a expresar lo que siente. Germán, con palabras medidas, describe la impresión que Dorotea ha causado en él. Habla de su fortaleza, de su capacidad para sostener a otros y de la dignidad con la que acepta la ayuda. La madre escucha con atención y reconoce en estas palabras señales claras de madurez. Para ella, Dorotea representa un modelo de virtud práctica, forjada en la adversidad y en el trabajo constante. El padre, al enterarse del interés de Germán, manifiesta su inquietud. Su visión del mundo se rige por la estabilidad, el orden y la previsión. Le preocupa que su hijo confunda admiración con una decisión que pueda comprometer su futuro. Considera que una joven sin bienes ni raíces sociales no puede ofrecer la seguridad que exige un matrimonio sólido. Esta postura acentúa la distancia entre padre e hijo, aunque Germán mantiene una actitud respetuosa y contenida. El relato se detiene entonces en la historia de Dorotea, reconstruida a partir de comentarios y recuerdos compartidos por quienes la rodean. Se revela que ha perdido a sus padres y que ha sido obligada a abandonar su hogar a causa de la violencia. A pesar de ello, ha asumido un papel activo dentro del grupo de refugiados, organizando el trabajo, cuidando a los más débiles y manteniendo un sentido claro del deber. Dorotea no se define por el sufrimiento padecido, sino por la forma en que responde a él. Movido por un impulso reflexivo, Germán decide volver al campamento de los refugiados. Esta visita no responde a una orden ni a una obligación familiar, sino a un deseo genuino de comprender mejor la realidad de Dorotea. El trayecto se convierte en un espacio de introspección. Germán compara su vida protegida con la incertidumbre que acompaña a quienes han perdido todo, y esta comparación lo lleva a cuestionar el alcance de sus propias responsabilidades. El reencuentro entre Germán y Dorotea se desarrolla con mayor cercanía. Conversan con calma, sin prisas ni gestos innecesarios. Dorotea habla de su pasado con sobriedad, sin lamento ni resentimiento. Explica cómo el trabajo y la disciplina le han permitido conservar la dignidad en medio de la pérdida. Germán escucha con atención, consciente de que se encuentra ante una persona que ha aprendido a sostenerse a sí misma y a otros sin depender de promesas vacías. En este diálogo, Germán descubre una afinidad profunda basada en valores compartidos. Dorotea aprecia la honestidad, el esfuerzo y la responsabilidad, virtudes que Germán también reconoce como esenciales, aunque hasta entonces no las había puesto a prueba fuera del ámbito familiar. La presencia de Dorotea actúa como un estímulo silencioso que lo impulsa a imaginar una vida guiada por principios más amplios que la simple seguridad material. Al despedirse, Germán regresa a la posada con una claridad nueva. El sentimiento que lo une a Dorotea no es una ilusión pasajera, sino el reflejo de un despertar interior. Comprende que el afecto verdadero exige coherencia entre pensamiento y acción, y que cualquier decisión futura deberá enfrentar la oposición paterna y las expectativas sociales. Aún así, la figura de Dorotea se consolida en su mente como un símbolo de fortaleza moral y de humanidad vivida sin concesiones. Germán, en silencio, es consciente de que su vida se encuentra en un punto decisivo. Dorotea ya no es solo una presencia admirada, sino una referencia que redefine su manera de entender el deber, el amor y el lugar que desea ocupar en el mundo. Una voz nueva desempeña un papel decisivo en el desarrollo del conflicto. El viejo pastor, figura respetada en la comunidad por su experiencia y su equilibrio moral.
Su presencia aporta una perspectiva amplia que contrasta con la rigidez del padre de Germán y con la incertidumbre que aún pesa sobre el joven. La acción se desplaza del ámbito íntimo de la familia hacia una reflexión más profunda sobre el orden social, la tradición y el valor del carácter humano. El padre de Germán, preocupado por el rumbo que parecen tomar los sentimientos de su hijo, decide compartir sus inquietudes con el pastor. Durante la conversación, expresa su temor a que Germán se deje llevar por una admiración irreflexiva hacia una joven refugiada, carente de bienes y de un pasado claro. Para él, el matrimonio debe garantizar continuidad, estabilidad y reconocimiento social. Considera que el afecto, si no se somete a la razón y a la prudencia, puede convertirse en una amenaza para el futuro de su hijo. El pastor escucha sin interrumpir, consciente de que la preocupación del padre nace tanto del amor como del temor. Cuando finalmente responde, lo hace con palabras serenas y meditadas. Recuerda que las épocas de crisis revelan con mayor claridad el valor real de las personas. Explica que la historia personal, marcada por la pérdida o el exilio, no define el mérito de un individuo. Para él, el verdadero juicio debe basarse en el carácter, la conducta y la capacidad de asumir responsabilidades. A partir de esta conversación, el pastor decide observar con atención la situación. Conoce a Dorotea por referencias y por encuentros breves, y su impresión es favorable. Ve en ella a una joven trabajadora, firme en sus principios y respetuosa de los demás. Estas cualidades, según el pastor, son más valiosas que cualquier dote material. Su opinión introduce una grieta en la seguridad del padre, que comienza a considerar la posibilidad de haber juzgado con excesiva dureza. Paralelamente, Germán continúa atrapado entre el deseo y la duda. Respeta profundamente a su padre y teme decepcionarlo, aunque no puede negar la fuerza del sentimiento que lo une a Dorotea. La tensión interior se intensifica, ya que Germán comprende que el amor verdadero exige valentía y coherencia. Su silencio no es pasividad, sino una espera reflexiva en busca de claridad. El pastor decide entonces hablar directamente con Germán. En un diálogo pausado, lo invita a examinar sus propios motivos. Le pregunta si su interés por Dorotea nace de la compasión, del entusiasmo momentáneo o de un reconocimiento profundo de su valor como persona. Germán responde con sinceridad. Explica que lo ha conmovido no es la desgracia de Dorotea, sino su manera de enfrentarla. Reconoce que su afecto está ligado a la admiración por su carácter y a un deseo de construir una vida basada en el respeto mutuo. Estas palabras confirman al pastor que el joven ha alcanzado un grado importante de madurez. Le recuerda que el matrimonio no es solo una unión de bienes, sino una comunidad de valores y esfuerzos compartidos. También le advierte que cualquier decisión deberá sostenerse frente a la familia y a la sociedad, sin ocultamientos ni evasiones. El capítulo avanza hacia un momento de transición. El padre, influido por las palabras del pastor, comienza a revisar sus prejuicios. Aunque no abandona por completo sus temores, acepta la posibilidad de conocer mejor a Dorotea antes de emitir un juicio definitivo. Este cambio, sutil aunque significativo, abre una vía de conciliación entre generaciones. La figura del pastor ha actuado como mediador entre razón y sentimiento, entre tradición y experiencia viva. Germán, fortalecido por esta orientación, se prepara para dar un paso decisivo. Dorotea, aún ajena a estas deliberaciones, permanece como el centro silencioso de un conflicto que empieza a resolverse no por imposición, sino por comprensión y diálogo. La narración conduce hacia la resolución del conflicto, donde los sentimientos individuales, las normas familiares y el orden social alcanzan un equilibrio posible. Tras las conversaciones con el pastor, el padre de Germán se encuentra en un proceso de reflexión silenciosa. Aunque su carácter prudente no cambia de forma radical, empieza a reconocer que el valor de una persona no puede medirse solo por sus bienes o por su origen. Esta apertura interior prepara el terreno para los acontecimientos decisivos. Siguiendo el consejo del pastor, se organiza un encuentro más formal con Dorotea.
La joven es invitada a la posada, no como refugiada necesitada, sino como persona digna de ser escuchada. Dorotea acepta con naturalidad, consciente de la importancia del momento. Su comportamiento se mantiene sobrio y respetuoso, sin artificios ni sumisión. Desde el primer instante, demuestra una disposición clara al trabajo y una actitud serena frente al juicio ajeno. Durante la conversación, Dorotea expone su historia con sencillez. Habla de las pérdidas sufridas, del esfuerzo constante y de la disciplina que ha guiado su vida incluso en los momentos más difíciles. No busca despertar lástima, sino mostrar quiénes y cuáles son sus principios. Esta franqueza produce una impresión profunda en los padres de Germán, especialmente en la madre, que reconoce en la joven una fortaleza moral semejante a la que siempre ha valorado. El padre observa con atención cada gesto y cada palabra. La conducta de Dorotea confirma lo que el pastor había señalado: su dignidad no depende de la fortuna, sino de su carácter. Poco a poco, la desconfianza inicial se transforma en respeto. Aunque aún conserva reservas propias de su temperamento, acepta que Germán ha elegido con discernimiento y no por impulso. Germán, alentado por este cambio, expresa con claridad sus sentimientos. Habla de su deseo de formar una vida basada en el trabajo compartido, la honestidad y el apoyo mutuo. Sus palabras no son exaltadas, sino firmes y reflexivas. Esta actitud confirma su madurez y demuestra que el proceso vivido a lo largo de la obra ha dado frutos concretos. La aprobación paterna, aunque medida, marca un punto de inflexión definitivo. Con ella se restablece el orden familiar, no como una imposición rígida, sino como una estructura capaz de integrar la experiencia y el aprendizaje. El matrimonio entre Germán y Dorotea se perfila entonces como una unión legítima, asentada en valores sólidos y reconocida por la comunidad. El relato culmina con una imagen de armonía restaurada. Dorotea se integra en la vida del pueblo, no perdiendo su identidad, sino enriqueciendo el entorno con su ejemplo de laboriosidad y firmeza. Germán, por su parte, asume su papel con mayor seguridad, consciente de que el amor verdadero implica responsabilidad y constancia. La posada, símbolo del orden burgués, se convierte en un espacio donde tradición y renovación conviven sin conflicto. Goethe cierra la obra subrayando una idea central: en tiempos de cambio y crisis, el carácter y la moral personal se revelan como fundamentos más estables que la riqueza o el estatus. La historia de Germán y Dorotea muestra que el amor, cuando se apoya en la dignidad y el respeto, puede convertirse en fuerza de integración social y de equilibrio humano. El final no se presenta como un triunfo apasionado, sino como una afirmación serena del orden posible. Cada personaje encuentra su lugar sin renunciar a lo aprendido. Germán deja atrás la indecisión, el padre suaviza su rigidez, la madre ve confirmada su fe en la compasión, y Dorotea se afirma como figura de fortaleza y coherencia. Así, la obra concluye celebrando una forma de armonía donde el sentimiento y la razón avanzan juntos, sosteniendo una visión humanista de la vida y de la comunidad. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.